Entonces esta palabra le puse: espera, porque no tarda. Dile al que está a tu lado: espera, porque no tarda. Amén. Cuando comienzo a leer esta palabra, yo puedo entender que había un pueblo, vamos a hablar de Israel en esta parte de la palabra. Israel era el pueblo escogido de Dios. Era aquel que fue elegido para que llegase al cumplimiento de la palabra. Gloria sea al Señor. Lo que a mí me sorprende es que cuando yo termino de leer Génesis, yo puedo encontrar que Génesis termina como el pueblo de Israel termina como un pueblo en bendición. Se había quedado en Egipto y había tenido unos grandes festín, unas grandes celebraciones, porque era un pueblo que había tomado posesión de Egipto. Gloria sea al Señor. Pero resulta que el pueblo se había olvidado de Dios, porque cuando nos encontramos en bendición, la gran parte de nosotros se olvida de quién nos está bendiciendo. Y cuando entramos al libro de Éxodo, dice la palabra en el primer capítulo que llegó un nuevo rey, y este nuevo rey no conocía de José, y este rey estaba tan preocupado porque el pueblo de Israel era tan numeroso que estaba tan angustiado, porque si seguían multiplicando podría ser un pueblo que podría tener dominio aún sobre otras naciones. Entonces dice la palabra que este rey comenzó a tomar cartas en el asunto y comenzó a poner al pueblo y comenzó a oprimirlo. En pocas palabras, los comenzaban a usar como esclavos a beneficio de su reinado. Para ellos no era fácil llegar y tomar esta nueva orden, pero si no tomaban la nueva orden eran asesinados. Y cuanto más me introducía en la palabra, podía comprender que este pueblo siguió aún creciendo, y entre más crecía, más eran oprimidos, y nuevas normas tenían que establecer y nuevos asesinatos tenían que suceder para que el rey se sintiera a gusto con lo que estaba haciendo. Pero resulta que para el nuevo rey ya tenía el control, ya tenía el dominio del pueblo, y comenzó a enseñarles su cultura. Porque resulta que, listo, ya son míos, pero yo no puedo tenerlos aquí teniendo pensamientos de lo que ellos fueron. Entonces comenzó a estructurar una enseñanza para que ellos adoraran los mismos dioses. En pocas palabras, lo estaban introduciendo a su cultura. Gloria sea al Señor. Allí es cuando comienzo a investigar que dentro de esa cultura tenían que adorar a dioses paganos, como el dios Ra, el dios Amón, el dios Osiris, el dios Isis, el dios Horus, Anubis, el dios Set, el dios Hathor, el dios Apis, Mat, Baster, Plat, entre otros dioses. Comenzaron a implantar su cultura al pueblo de Dios. Quizás muchos la tomaron, pero otros la desecharon. Y cuanto más el pueblo obedecía a este rey, perdía la conexión con Dios. Aleluya. Y dice la palabra que en medio de este padecimiento,
Dios escogió a Moisés para traer libertad. Estoy parafraseando un poco a lo que lo quiero llevar. Y cuando Moisés viene, todo lo que acontece para traer libertad a Israel de la opresión de los egipcios, del faraón, tomó y los sacó y les dio libertad gracias al poder de Dios. Pero resulta y pasa que mientras leía la historia, dice la palabra que Moisés en el desierto junto a Israel estaban teniendo un conflicto. Y el conflicto era que en el desierto donde ellos se encontraban estaba aconteciendo algo, y era que estaba llegando el desespero, porque Dios había prometido una tierra para que ellos la poseyeran y vivieran y tuvieran todas las comodidades. Pero resulta que Dios tenía que tener un tiempo para que llegara a cumplirse esta promesa. Algo Dios estaba enseñando al pueblo de Dios en el desierto. Y yo no sé si tú me estás entendiendo, pero Dios tuvo que introducir a Israel en el desierto porque tenía que quebrantar toda la estructura que había el pueblo egipcio creado en Israel. ¿Me hago entender? Gloria a Dios. Y pasa que el pueblo, habían costumbres que a Dios no le gustaba. Habían cosas que a Dios no le estaba gustando. Y dentro del desierto pasaron mucho rato para que pudieran salir de allí. Y resulta que cuando Moisés toma a Josué y algunos siervos, porque el único que tenía contacto con Dios era Moisés. Y cuando Moisés subía al monte era hablar con Dios, pero nadie sabía qué tiempo podía tomar Moisés en hablar con Dios y bajar. Y él viene, toma a Josué, sube al monte, pero al camino dice la palabra que Josué esperó un tiempo y subió Moisés a hablar con Dios, mientras el pueblo esperaba. Pero al él subir tenía que dejar a alguien a cargo, y dejó a cargo a Aarón y a Hur. Hasta el momento me han entendido. Aleluya, no quiero que se pierdan. Cuando llego a esta palabra, dice que en el Éxodo capítulo 32 dice que el pueblo se desesperó. El pueblo ya estaba preocupado. El líder estaba ausente. Ya ellos ya no sabían qué hacer, porque no había alguien que les diera razón de la voluntad de Dios. Y tomaron en sí, y yo creo que se desesperaron tanto que comenzaron a murmurar. Y se acercaban: Carlos, mira, Moisés no ha venido. César, Moisés no ha venido. Y todos los días yo me imagino que se tomaban el día: Eder, Moisés no ha venido. Marlon, Moisés no ha venido. Y ya todos tenían una cierta comunicación. A llegar a tal punto, dice la palabra, que todo el pueblo se reunió y se acercaron a Aarón: Aarón, Moisés no ha venido. Necesitamos hablar con Dios. Entonces Aarón, a la contesta rápida de la solicitud del pueblo, dice la palabra que tomó una decisión, porque cuando hay desespero hay malas decisiones. Y dice la palabra que Aarón viene y le dice: bueno, listo, el líder no está, pero estoy yo. Y necesito que todos ustedes tomen las argollas, los aretes de oro de sus esposas, de sus hijos, y los traigan, y aquí los fundimos y aquí hacemos algo.
Dice la palabra que todo el pueblo fue, tomó de su casa y lo trajeron ante la presencia de Aarón y crearon y fundieron todo el oro y crearon un becerro de oro. Porque cuando estaba desesperado el pueblo necesitaba alguien a quien adorar. Y resulta, para los que no saben, el becerro para Egipto representaba el dios Apis. El dios Apis era una deidad de fertilidad y de agricultura. O sea que les iba a traer provisión. Era aquel, dice la palabra en unos contextos que investigué, que ese animal, ese becerro, lo llevaban a cada casa para que esa casa fuera bendecida. Y el afortunado que tuviera ese becerro en su casa y muriera, iba a ser el doble de bendecido. Entonces Israel tomó y formó y fundió ese oro en un becerro. Glorias al Señor. Lo que a mí me sorprende es que frente a ellos había un líder que estaba a cargo del pueblo. Había alguien que tomaba decisiones cuando su pastor no estaba. Había alguien que cuando su pastor no estaba direccionando el pueblo. Había alguien que cuando venía a consultar en una consejería, había alguien que estaba pendiente para tomar ciertas decisiones. Pero dice la palabra que este hombre rápidamente acudió al llamado del pueblo y tomaron de ello este becerro. Y lo que me parece tanto ilógico que termina diciendo Aarón que por la mañana vamos a celebrar fiesta a Jehová. ¿A cuál Jehová? Yo me estoy haciendo entender. O sea, estaban viendo como el becerro. Estaban viendo a quién, a Jehová. O sea, Aarón no llevó la contraria al pueblo. Él lo que estaba haciendo era sustituir a Moisés, al hombre que estaba dando la palabra, por una estampilla, un amuleto, una estatua, para que el pueblo estuviera ¿qué? Tranquilo. En este tiempo quizás es difícil y quizás muchos se dicen, pero ¿cuánto cuesta esperar el milagro, la promesa de Dios? ¿Cuánto tiempo va a costar? ¿Cuánto tiempo voy a esperar para que la promesa se dé? Y no sé cuántos, y quizás muchos de los que estamos aquí presentes, nos hemos desesperado. Y quizás le hemos dicho a Dios, bueno, Dios, ¿hasta cuándo? Pero como no hay respuesta, como no hay un intermediario, no hay un profeta que me hable, porque no hay una palabra que yo lea y escudriñe para que Dios me hable, tomo la decisión de ir a la idolatría. Entonces vienes y Dios te saca de allá afuera y vienes a Cristo. Aceptas a Cristo en tu corazón y buscas a Dios, adoras a Dios. Vienes cada sábado, vienes cada domingo, vienes a estudiar y sigues formándote en la palabra. Pero cuando te toca esperar, lo primero que haces es hacerte una estatua. Qué difícil es tú arrodillarte y decirle: Dios, Padre, yo necesito ser sano. No sé cuánto le va a costar a Dios sanarte, o no sé cuánto tienes que padecer en el desierto para que Dios haga su obra maravillosa. Pero el tiempo que te está costando no es el tiempo para que estés pensando en cuánto Dios te va a hablar, sino en el tiempo
en el que Dios te va a bendecir. Y resulta que hay personas, pero es que yo no hago una estatua. Pero vienes y sustituyes a Dios con otras cosas. Entonces ya no buscas a Dios, sino que corres donde tu mejor amigo, donde tu mejor amiga, donde el novio, donde la novia. Y la idolatría sigue y vienes y dejas a un Dios en segundo plano. ¿Cuántos han creado un becerro de oro? Amén. Porque este pueblo, dice la palabra, que estaba desesperado. Aleluya. Y yo no entiendo si había un pueblo que estaba y reconocía lo que Dios hizo al sacarlo de las manos del faraón, de haber cruzado el mar, de haber vivido las plagas de Egipto. Como estando en el desierto querían buscar un intermediario para conectarse con Dios. ¿Y por qué un becerro? Porque cuando estaban en el desierto, quizás no tenían todas las comodidades. Y estaban viendo la necesidad materialmente. Pero como este Dios se lo habían enseñado, porque ¿sabes qué, Eder? Hay gente que viene a la iglesia con costumbres pasadas. Entonces vienes a la iglesia y lo primero que te dicen: no tengas más relaciones sexuales. Ay, ¿y quién es Eder? Como era una costumbre del mundo. En el mundo tú puedes hacer y deshacer, pero aquí en la iglesia, lo que está en la palabra, cuando hay prohibición, nos cuesta. Entonces el pueblo había traído a memoria sobre esta deidad, sobre el dios Apis. Aleluya. Y me sorprende porque cuando Moisés, mientras hablaba con Dios, yo me imagino, yo no sé a cuántos les ha pasado. Y pregunto esto porque como yo soy pastor de adolescentes, los adolescentes lo vivo a diario. No sé si acá pasa que cuando sales del culto te olvidas de Dios y vas y te vas a parrandear. Eso no pasa aquí. Ok, perfecto, menos mal. Entonces, dice la palabra que cuando Moisés estaba hablando con Dios, Moisés no sabía lo que estaba pasando en el pueblo. Pero desde allá Dios le está diciendo: Moisés, baja rápido. Vamos a leerlo para que no digan, no, allá está el pastor inventando. Busquen el verso 7. 32 verso 7 dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿sea qué? Ay, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Se han hecho qué? Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hasta ahí, déjalo ahí. O sea, Moisés no sabía que estaba aconteciendo, pero ya Dios estaba allá. Dios mío, yo me imagino Dios hablando con Moisés y Dios allá. Mira, es que este pueblo, Dios mío, Dios, ¿qué voy a hacer? Y aquí molesto hablando con Moisés.
Estaba allí Moisés cuando nos regaña La Paz. Eder, cuando te regaña La Paz. Y los jóvenes, esto y tal. Yo me imagino que estaba allí Moisés, quizás frustrado. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con el pueblo? Porque como líderes nos preocupamos. Cuando vemos que estás creciendo, cuando vemos que estás alimentándote de la palabra, que cada vez viene los sábados, nos preocupamos cuando te estás desviando del propósito. Y dice la palabra que Moisés viene, toma las 2 tablas y se va bajando, dice la palabra. Y cuando baja, se encuentra a Josué. Y Josué al llegar le dice: vamos rápido, que allá en el pueblo como que se metieron y nos están atacando. Y dice Moisés: no es eso. El pueblo se corrompió. Y cuando baja, dice la palabra que Moisés rompe las 2 tablas. Y se enoja contra el pueblo y rompe el becerro de oro y comienza a exhortar al pueblo por las malas decisiones que habían tomado al esperarlo. Y yo no sé si en esta noche te has sentido quizás confrontado. Pero si hay algo que nos preocupa a nosotros los líderes, es que tú no te desvíes del propósito de Dios. Si hay algo que nos preocupa, es que cuando tú vienes aquí, nosotros estamos orando por ti. Si hay algo por lo que nosotros nos sacrificamos cada sábado, para que cada sábado tengan la mejor palabra, para que cada domingo nuestra pastora se esfuerce con cada palabra, es para que tú te sientas fortalecido en el Señor. Y Moisés tira las tablas, las rompe y comienza a exhortar al pueblo. Pero tras de todo esto había un personaje que me llama la atención. Y era Josué. No sé cuánto tiempo tú llevas en la congregación y quizás no has visto respuesta de parte de Dios. Pero ¿qué te cuesta esperar? Josué quizás estaba en mitad, estaba entre el pueblo y entre Moisés. Y quizás él pudo angustiarse igual que el pueblo. Él pudo haber retrocedido hasta donde estaba el pueblo. Y pudo haber disfrutado la gran celebración que tenía Israel. Pero Josué, en medio de todo, era tan leal a su líder que permaneció allí donde el líder lo había plantado. Porque cuando alguien espera, Dios lo sorprende. Y viene Moisés y trae nuevamente, dice la palabra. Y si usted sigue leyendo, Moisés le ora a Dios y le dice: Dios, pero si tú lo sacaste del pueblo, permíteme que una vez más vuelva a que reaccionen y vuelvan a entender. Y dice la palabra que Dios dice: listo, dale, va para esa. Volvió y subió Moisés. Y nuevamente el pueblo cayó en razón. No es el tiempo en que debemos reemplazar a Dios por nuestra circunstancia. El hecho que hoy estés viviendo, estés padeciendo cierta situación, no significa que Dios te vaya a traer respuesta. Porque lo que tú estás viviendo hoy simplemente es el paso para que alcances la victoria que Dios tiene para ti. Josué, si tú sigues leyendo la historia, Josué terminó siendo el legado
la persona que siguió la labor de Moisés. Y hoy en esta noche necesita levantarse un Josué que aún en medio del desierto pueda ver y saber esperar para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer grandes maravillas en este lugar. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Espera, porque no tarda. Gloria a Dios. Y tomando esta palabra, no había iniciado con lo que estaba viviendo, pero cuando llegan estos meses, llegan meses en el que tú comienzas a preguntarte una variedad de cosas. No hay un empleo. No ves en tu casa que las cosas están funcionando. O porque no ha llegado esa persona que esperas. O porque lo que te estás encaminando no está funcionando. Y la incertidumbre comienza a inundarte. Y las noches comienzan a ser oscuras. Y terminas de un lado a otro y quieres dormir y pasas noches en vela porque el sueño no te da. Y cuando quiere darte el sueño, de repente viene Dios y te zapatea y te dice: levántate. Pero cuando Dios te levanta, tú dices: pero bueno, Dios, ¿qué voy a hacer despierto? Si yo no he visto la promesa que me has dicho. Aún sigo viviendo y atravesando esta circunstancia. Sigo viviendo esta situación. Yo no veo que nada cambia. Yo veo que sigue igual. Yo veo que sigue lo mismo. ¿Qué más quieres que haga? En una de esas noches yo estaba y yo me levantaba y yo decía: yo no tengo sueño, ¿qué hago? Y yo llamaba a los muchachos, llamaba y comenzaba a hablar con ellos y decía: pero Dios, ¿qué pasa? Nada estaba transcurriendo, nada había cambiado. Me arrodillé 2 veces, me levantaba a orar. Y una noche durmiendo aquí, no me lo van a creer, yo mientras dormía, yo dije: hoy no voy a orar. Hoy no voy a orar, ya me cansé de hablarte y nada que pasa. Y mientras me acostaba, la pared me la sonaron. Y me levanté con la misma. Y yo decía: pero Dios, ¿qué quieres que haga? Si yo nuevamente me acerco a ti, nada está pasando. Y de repente, cuando creía que todo lo había perdido, Dios aparece. Y me sorprende de una manera tan sobrenatural que puedo decirle que las veces que quise tirar la toalla, Dios me sorprendió con una palabra. Y por eso hoy quiero hablarle a alguien que no importa cuántas veces le hables a Dios, o cuántas veces te sientas oprimido, o cuántas veces te sientas desesperado, espera, porque Él no tarda. Y esa noche comprendí que aunque yo quisiera guardar silencio, hay un Dios que me tiene allí, dándome amor, dándome palabra y extendiendo su mano.